Las vías motoras. Las vías motoras van a comprender estructuras que se integran funcionalmente con la corteza motora, con la corteza premotora, el área suplementaria, los núcleos basales del telencéfalo, la formación reticular, núcleo rojo, sustancia negra, núcleos vestibulares, cerebelo, la oliva vulvar y los diferentes núcleos motores de los pares craneales, también con las astas anteriores de la médula espinal. Van a generar vías que van a conducir impulsos motores voluntarios, automáticos y asociados. La vía piramidal o extrapiramidal van a ser estas dos. Se van a originar de la corteza cerebral o de estructuras subcorticales y van a terminar haciendo sinapsis en los diferentes núcleos motores de los pares craneanos. Su división filogénicamente, primero van a estar el sistema piramidal va a ser más reciente que el extrapiramidal. Esta vía piramidal va a tener fibras de la médula oblongada que van a formar la pirámide vulvar y la extrapiramidal fibras que no van a participar en la formación de estas pirámides. Vamos a tener a la primera, que va a ser la vía piramidal, propiamente dicha, la córtico-nuclear y la geniculada o córtico rubro espinal. Esta vía piramidal se va a dividir en esas tres mencionadas. La primera, la propiamente dicha, que es la que tenemos en pantalla, va a ser el origen de la vía piramidal, la primera neurona, situadas en las áreas corticales 4, áreas 6, 1, 2 y 3, y desde su origen cortical, los axones o neuronas fibras motoras descienden por la corona radiante para atravesar el brazo posterior de la cápsula interna. Van a tener una orientación somatotópica y van a ingresar al pie del mesencéfalo, ubicándose entre el haz parieto-temporo-occipital, o más fácil el haz de Turk y el haz geniculado. Van a seguir su descenso por la porción basilar del puente y se van a dispersar en diversos fascículos por la presencia de núcleos pontinos, también por la presencia de fibras transversales pontocerebelosas. Al llegar a la médula oblongada, se reagrupan nuevamente para formar las pirámides oblongadas, o también llamadas pirámides vulvares. A nivel de estas, de la médula oblongada, el número total de fibras van a ser aproximadamente 1.000.000 en cada pirámide, y van a representar a igual número de neuronas. Las neuronas piramidales de Betz, ubicadas en la quinta capa cortical, solo van a tener 30.000 por pirámide y van a constituir únicamente el 3% de estas. El resto del total de fibras, el 65%, van a ser mielinizadas y el 35% amielínicas. Al llegar a la parte inferior de la médula, el 80-90% de todas estas fibras corticoespinales van a cruzar la línea media y van a formar la decusación motora del lado opuesto al que ingresan. El cordón lateral de la hemimédula opuesta a su origen, constituyendo el haz corticoespinal lateral. Entonces, los axones procedentes de la corteza motora derecha actúan sobre los músculos del lado izquierdo, del cuello, extremidades superiores, inferiores, el tronco, y el resto de las fibras que no se va a decusar en la médula llegan al cordón anterior de la médula espinal del mismo lado de su origen y forman el haz corticoespinal anterior o directo. Este va a indicar que las fibras corticoespinales antes de su decusación producen, en caso de lesión, un efecto motor contralateral, mientras que las lesiones de la médula espinal que están por debajo del entrecruzamiento motor ocasionan un déficit motor del mismo lado de la lesión. Los haces piramidales van a dejar sus fibras en las astas posteriores de la médula espinal y van a tener una proporción de 55% en la médula cervical, un 15% en la médula torácica y un 30% en la médula lumbosacrococcígea. La segunda neurona va a ser el cuerpo neural, que va a estar ubicado entre el asta anterior, la médula espinal, y va a corresponder a las motoneuronas alfa. Y las fibras piramidales van a terminar haciendo una sinapsis, unas con otras directamente, con las neuronas intercelares asociativas y las interneuronas. Los axones de las neuronas motoras inferiores van a migrar gran parte hacia la raíz anterior de los pares raquídeos y se dirigen a sus efectores, a los músculos esqueléticos, donde van a realizar una sinapsis con las placas motoras, estas cuales descargan su intermediario químico, la acetilcolina.
Esta va a desencadenar una contracción muscular. Su significación funcional es que controla las actividades motoras precisas voluntarias en coordinación con la vía extrapiramidal que veremos luego, frena y controla los numerosos impulsos que van a llegar a las motoneuronas de las cestas anteriores, y así también pone en marcha la actividad de las neuronas alfa-gamma en el movimiento voluntario. Una lesión en esta vía puede producir manoplegias, paraplegias y hemiplegias. La vía motora córtico-nuclear se va a originar en las neuronas motoras de la corteza cerebral. Va a conectar con los núcleos motores de los pares craneanos del tronco encefálico y va a terminar en los músculos esqueléticos inervados por los pares craneanos respectivos. La primera neurona va a estar localizada en las áreas motoras de la corteza cerebral correspondientes a la cabeza. Los axones de la primera neurona forman en el haz corticonuclear o geniculado que va a descender por la corona radiante y después en la rodilla de la cápsula interna. Luego se va a dirigir al pie de los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo y se va a situar inmediatamente por dentro del haz piramidal. Antes de alcanzar a los núcleos de los pares craneanos, muchas fibras del haz corticonuclear terminan en los núcleos reticulares. En su descenso, este haz va a dejar fibras en los núcleos de los pares craneanos motores, así en el mesencéfalo los núcleos 3 y 4, en el puente el 5, 6 y 7, en la médula oblongada el 9, 10, 11 y 12, y también en el núcleo medular el 11. Los núcleos de estos pares van a recibir fibras del haz corticonuclear desde la corteza cerebral de ambos hemisferios, excepto del núcleo facial inferior y el núcleo del hipogloso, que las reciban de la corteza contralateral solamente. En el nervio facial, los músculos de la mitad superior de la cara reciben el control de ambos hemisferios cerebrales, y en tanto los músculos cutáneos situados por debajo en la parte inferior, es decir, debajo de los labios, van a estar controlados por el núcleo facial inferior, y este va a recibir mensajes del hemisferio motor contralateral. La segunda neurona se va a encontrar en los núcleos motores de los pares craneanos señalados y son homólogos de las motoneuronas alfa descritas en el asta anterior de la médula espinal. Va a tener axones formando el par craneano que inerva los músculos esqueléticos correspondientes a cada par. Una lesión de esta vía, de esta corticonuclear, produce una parálisis facial central o superior en el lado opuesto a la lesión. En cambio, cuando se lesiona el núcleo del nervio facial, se va a producir una parálisis flácida total del mismo lado de la lesión. Por finalizar esta vía piramidal, vamos a tener a la córtico-rubroespinal, que va a ser una vía que va a constituir una vía accesoria motora que va a originar en la médula de la corteza motora y atravesando el brazo posterior de la cápsula interna va a hacer una sinapsis en el núcleo rojo mesencefálico para luego terminar previo a la sinapsis en el asta anterior de la médula espinal del lado opuesto para dirigirse luego al músculo esquelético. Funcionalmente actúa en el control fino de las manos y se incluye en esta vía piramidal por su afinidad en su funcionamiento. Vamos ahora con la otra vía que va a ser la extrapiramidal, que va a tener la propiamente dicha extrapiramidal y la cerebelosa. Primero vamos con la extrapiramidal, que va a comprender estructuras como la corteza motora, cuerpo estriado, núcleo rojo, núcleo subtalámico, núcleo de la oliva vulvar, núcleos vestibulares, sustancia negra. Todos estos van a mantener conexiones con la formación reticular, el tálamo, la corteza cerebral, el cerebelo, el hipotálamo y la médula espinal. Se va a subdividir, como ya se los decía, en dos. Esta que estamos viendo y la siguiente que sería la cerebelosa. Esta extrapiramidal principal, las interconexiones funcionales de los núcleos caudado, putamen, el globo pálido, tálamo, subtalámico rojo, la oliva vulvar, núcleos vestibulares, reticulares, sustancia negra, con los núcleos motores de los pares craneanos y sobre todo con las astas anteriores de la médula espinal. Las estructuras estas extrapiramidales van a indicar la formación de circuitos y se van a proyectar hacia las astas anteriores de la médula espinal mediante los haces retículo espinal, olivoespinal, nigroespinal, rubroespinal, tectoespinal y vestíbulo espinal. Estos haces van a terminar en la médula espinal a nivel de las astas anteriores,
y de ahí el impulso nervioso pasa por los axones de las motoneuronas alfa y gamma y se va a proyectar a los músculos esqueléticos y a los usos musculares que son efectores. Va a tener una significación funcional de motilidad cortico-subcortical, va a regular el tono muscular y va a proporcionar movimientos voluntarios e involuntarios en el carácter especial y propio de cada individuo. Puede ser la manera de caminar, la forma de hablar, la expresión de la cara, y junto a esta vía va a intervenir también la ejecución de patrones en actividades motoras, por ejemplo, el escribir, el jugar al fútbol, el bailar, ya que cuando hay fallas en el sistema extrapiramidal, estas actividades no se realizan correctamente. Actúa también en el control cognitivo o área de conocimiento, pero en la sucesión de movimientos, por decir, meter la contraseña a tu computadora, poner en marcha el vehículo, manejar una bicicleta. En síntesis, va a intervenir en la realización de todos los movimientos voluntarios e involuntarios, actuando en muy estrecha relación con la vía piramidal, como ya habíamos leído. Las lesiones aquí van a determinar diferentes enfermedades neurológicas extrapiramidales, como ser la de Parkinson, la coria y el hemibalismo. La vía motora última que tenemos va a ser la indirecta o cerebelosa. Va a estar constituida por diferentes eslabones neuronales, que serán el córtico póntico, el ponto cerebeloso, cerebelo dentado, dentotalámico, tálamo estriado, estrio rúbrico y rubro espinal. El impulso nervioso que llega a las astas anteriores de la médula espinal termina haciendo sinapsis neuromuscular en los músculos esqueléticos y estos se contraen previa a la liberación de la acetilcolina. Su función principal va a ser la planificación y regulación de los movimientos realizados con precisión y destreza, especialmente en los miembros superiores con los dedos y las manos. Las lesiones van a ser el deterioro de la coordinación de los músculos, de los movimientos, que va a ser la asinergia, la disminución del tono muscular, que se denomina como hipotonía, las alteraciones en el cálculo de distancia, va a ser dismetría, y el temblor, disminución en la ejecución de los movimientos alternos, disdiadocoxinesia y otros trastornos también neurológicos. Muchas gracias por su atención. Aquí su servidor, Alecito Bebé. Un saludo y muchas gracias.